Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una vez más en mi experiencia como escritor. Otro episodio más. Tenemos ya aquí a una persona que ya es conocida en el canal porque vino a presentar la antología benéfica 13 Pasos hacia la Oscuridad junto a varios compañeros que también la organizaban y que hoy viene a darnos una buena noticia. Pero eso lo dejamos un poquito para más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Pues bien, bien, aquí estamos, a ver qué sale de todo esto, a capear tus preguntillas. No será muy difícil, hombre. Eso, No, además, hombre, no, no. tú tienes talento. Tú... Bueno, me sean tipo test, ya sabes. Talento, planta de torero. Así que vamos al lío y a comenzar con la entrevista. Emilio Durán, escritor madrileño, nacido en el año 1971. Su interés por la literatura y la música llegó a muy temprana edad. Emilio devoraba cada lectura que caía en sus manos y se desgañitaba cantando canciones de Chuck Berry, Bruce Springsteen o The Beatles en la soledad de su cuarto. Más tarde intentaría emular a sus admirados literatos y cantantes, escribiendo canciones de amor, desamor, agonía y angustia. Autor del libro de relatos Angustias y Temores y participante en la futura antología de temor y terror colectiva 13 Pasos hacia la Oscuridad, junto a otros participantes que estuvieron por aquí, como fueron Luis Manuel Nieto, Gemma Eran, Ena Scarp y Ena Mineri. esos, ¿Sí? Exacto. eran Minel. Eran Mineri, correcto. Y Emilio está aquí para darnos una buena noticia, como decía yo, y es que Emilio presenta su segunda obra en solitario bajo el título de Habitación 216, Habitación 216. Emilio, me surge una pregunta cuando leo el título, que es, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué se oculta siendo una obra, entiendo yo, de terror tras la puerta de esa habitación 216 para que debamos abrirla y descubrirlo? Pues se ocultan miedos, se ocultan temores, se ocultan eh, dificultades, se ocultan todo eso que no queremos ver y que se nos presenta en primer plano y lo tenemos que afrontar. Y entonces es una obra que habla precisamente de todos esos terrores, todas esas fragilidades que tenemos todos. Y, y, y es un poco lo que hay dentro de esa habitación 216. Es una obra que se inicia con una escena muy potente, que ya llevará toda la obra en brazos, toda la novela. Eh, y uno de los participantes en esa escena potente nos espera dentro de esa habitación para llevarnos a mundos más o menos difíciles de encontrar, más o menos eh, eh, oscuros y más o menos horribles. Sí, sí, sí. Me imagino que tal y como tú manejas el terror, serán más que menos, más horribles, más oscuros y sobre todo con las ganas que tendremos los lectores de entrar en esa habitación. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirla a ti, más o menos? Pues mira, a mí lo que es, yo escribo con una estructura, siempre tengo que seguir una estructura y esa estructura siempre la llevo en la cabeza. Yo antes de ponerme a escribir he meditado mucho la obra normalmente y entonces esa escritura la tengo en la cabeza y hago una especie de guión en papel. Evidentemente luego ya el desarrollo y demás es mucho más largo, ¿no? Pero ese primer guión creo recordar que me llevó como 2 o 3 meses conseguir afinarlo, aunque luego siempre vas matizando, quitando una tuerquecita de aquí, poniéndola ya, ¿no? Pero más o menos eso, 3 meses o así, solo lo que es el croquis de la historia. A partir de ahí, pues, documentación y demás. Muy bien. ¿Y
¿Qué te atrae tanto del terror y suspense? Porque tú estás muy relacionado con este género. A mí el terror y el suspense me parece que son de los sentimientos más primarios que existen. Entonces son, junto con el humor también, son de los sentimientos más primarios. Entonces yo creo que desde ese temor, desde ese humor y desde ese suspense, se puede hablar de todo. Entonces, es mi manera de intentar hablar de ciertas cosas que nadie quiere hablar, de cierta gente que lo está pasando mal o que lo pasa mal o que lo pasa o que son víctimas de determinadas injusticias y de las que nadie habla. Y entonces yo lo tomo como una forma de dar un sermón sin subirme a un banco de Central Park y decir, hermanos, venid aquí que os voy a contar una historia. La moraleja, ¿no? Una moraleja de toda la vida. Ujú. Muy bien. Y el humor me lo has mencionado junto al terror. Háblame un Sí, poquito de la relación y la correlación que tú encuentras entre el humor y terror, porque me ha llamado la atención. a mí el humor y el terror están muy relacionados. Se forman en el hipotálamo, en la amígdala cerebral. Tenemos todos nuestros recuerdos primarios y de los primeros que existen son el temor y el humor. Y están muy relacionados. El humor, creo que era Woody Allen el que decía que es drama más tiempo y el terror es drama más tiempo más sorpresa, ¿no? Y yo creo que están muy, muy, muy relacionados porque te permiten lo que te decía antes, te permiten hablar de todo. O sea, tú haciendo un chiste puedes hablar de tu cabellera o de mi poca vista. Eh, Se puede hablar de todo, desde el terror también. Entonces te permite abrir puertas que no te atreverías a abrir en una conversación convencional o en una charla entre dos personas normal y corriente. Y además es algo que es intrínseco a la persona. La broma, el chiste, el chascarrillo, es algo intrínseco. Tú estás tomando una caña con unos amigos y siempre hay risa, siempre hay cachondeo. Entonces, yo creo que está muy relacionado con el ser humano. Y cuando te quedas solo, tienes ese temor, tienes ese, bueno, ¿qué pasará aquí? Ese cosquilleo detrás de la espalda y demás. Como que ayuda un poco a relativizarlo todo, ¿no? Incluso lo Sí, más terrible, ¿no? Es decir, siempre hay que sacar un poco de humor para poder relativizar las cosas, ¿no? yo sí creo que hay que relativizar las cosas con humor. O sea, yo el humor, para mí, el humor, un día sin reírse es un día perdido, ¿no? Creo que lo decía Chaplin, que un día sin reírse es un día perdido. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hay que buscar el humor en todas partes. Creo que hay que intentar reírse de uno mismo primero, porque si no te sabes reír de ti mismo, no te puedes reír de nadie más. Esa es una premisa que yo tengo desde que era muy pequeño. Pero el humor es algo consustancial al ser humano. Entonces, mm, es fundamental, igual que el terror. O sea, son dos sentimientos que van de la mano, que son de los primeros que sentimos, de los primeros que tenemos y de los primeros y de los que nunca nos van a abandonar. Pues la verdad es que tiene razón. Es decir, tiene razón en que el humor es muy necesario en la vida, porque al final ayuda a llevarlo todo mejor. Con humor se lleva todo mejor, pienso yo Sí, también, ¿sabes? Dependiendo de la faceta del humor que tengas también, igualmente, ¿no? Es decir, y por otro lado, yo, alguien que se desgañita cantando canciones de Chuck Berry, Bruce Springsteen, los Beatles, entiendo yo, no lo sé, ¿eres de los que escribe con música o te gusta el silencio? pues mira, me gusta escribir con música, siempre escribo con música. Bueno, la música también es otra parte que me acompaña todos los días de mi vida, escucho música. Pero para escribir necesito música instrumental, porque si escucho algo de letra, divago, me voy con la letra. Y yo para concentrarme necesito tranquilidad, sosiego y estar enfocado. Y esa letra, bien sea en francés, en inglés, en español, me da igual, no porque domine estos los idiomas, sino simple y llanamente porque me hacen pensar, qué inflexión, qué no sé qué, cómo ha hecho.
y me voy a la canción y yo lo que necesito es música, ya te digo, puede ser clásica, puede ser rock and roll, puede ser blues, pueden ser melodías muy tranquilitas, incluso jazz, como Cortázar, todo, al final es que todo es arte, ¿no? Entonces, el arte genera arte, el arte inspira al arte. Entonces, yo creo que si te rodeas de cuadros también te vas a ver todos esos inputs que te van a llegar, van a hacer que que tu creatividad se dispare, ¿no? Entonces, Sí. al final, es una manera de estar centrado, de estar enfocado, de alejarme del mundo, de hacer un muro de sonido, como Phil Spector, hacer un muro de sonido que me evada de todo lo que hay alrededor. Te veo que tú eres un amante de la música, Sí. porque hablas de gente muy grande, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, y te pongo quizá en un aprieto, ¿no? ¿Una banda sonora para Habitación 216? Hay, se hablan de muchas canciones, se habla de muchas canciones. Se habla de grupos muy conocidos como Creedence Clearwater Revival, de otros menos conocidos como Stray Cats, que son más de rockabilly y demás, porque bueno, el personaje principal le gusta mucho esa música. Se habla de todo tipo de música, de rock and roll, rockabilly, rock and roll, blues. Se habla mucho de música. La música normalmente está bastante presente en mis historias. ¿Y cuál le pondrías tú entonces? ¿Qué banda sonora le pondrías? Pues yo creo que es una banda sonora en la que sonarían desde Chuck Berry, lógicamente, algo de AC/DC y Led Zeppelin, tiene que caer algo de los Ramones, eso es impepinable. Y luego, por supuesto, está David Bowie, hay cositas más suavecitas, Queen, David Bowie y demás, pero es más Chuck Berry, más Elvis Presley, más toda esta gente original y pionera. Perfecto, perfecto. Y dando un paso atrás, hablamos de angustias y temores. Ujú. Háblame un poquito de la obra Angustias y Temores. ¿Cómo llegas tú al mundo editorial? ¿Cuál es tu experiencia con Angustias y Temores? Eh, ¿Qué te llevó a escribirla? Háblame un poco de tus inicios, por favor. Bueno, mis inicios con Angustias y Temores fue recopilar muchas notas que tenía alrededor de mi mesa y empezar a ordenarlas. Una vez que las empecé a ordenar, empecé a descubrir que yo con esa escritura, con esa revisión de todos esos relatos, estaba iniciando un diálogo con mi yo interior. Estaba empezando a ser consciente de mi propia existencia y de la existencia de los demás, ¿no? Entonces, fue un poco un experimento de cómo quería yo escribir, qué quería yo escribir, desde dónde quería escribir y qué quería contar, ¿no? Entonces, me sirvió mucho porque me sirvió para ir aprendiendo poco o mucho cómo hacer determinados recovecos y regates y por otro lado me enseñó mucho de mí mismo, ¿no? Yo creo que conocerse a uno es muy importante para hablar de los demás. Es como lo que te decía antes de primero ríete de ti mismo y luego ríete de los demás. Conócete a ti mismo y luego conoces a los demás, ¿no? Porque además todos somos muy parecidos. O sea, al final todos tenemos las mismas angustias, los mismos temores, los mismos miedos, las mismas fragilidades y vulnerabilidades. Y al final todos, si nos pinchan, sangramos, ¿no? Entonces que intentar entre todos funcionar pues bien, como personas, ¿no? Y mi manera de llevar todo esto fue escribiendo, fíjate, desde el terror, desde el suspense, desde el thriller. ¿Por qué? Porque yo creo, aparte de lo que decíamos antes, que desde ahí se puede hablar de todo, yo creo que eso me da cierta libertad para profundizar muchísimo más psicológicamente en ciertos derroteros de algunas víctimas, ¿no? Angustias y Temores, además, es una historia
con la que yo empiezo a tener una relación con el dolor personal. Me operan por primera vez de la espalda y entonces a partir de ahí es un caos. Ahora estoy diagnosticado de dolor crónico, pero no soy el único. O sea, aquí en España somos 9 millones de personas con dolor crónico, de las que no irás a hablar en ningún lado. Y por eso yo he querido hablar del dolor desde el terror, del dolor de las personas desde el terror, porque me permite, eh, pues eso, sermonear un poquito a todos nuestros mandatarios para que nos hagan un pelín de caso porque estamos sufriendo su total ostracismo. Muy bien. Para eso sirve la literatura, justamente, Claro. para reivindicar, ¿no? Y para hablar de eso, ¿no? Que tanto tememos y que tanto queremos que suceda, de alguna manera, nuestros temores y nuestros anhelos. Sí. Entonces, de llevarlo a cabo y de también tú, supongo que a ti te servirá escribir también para, en algunos momentos, te evadirás tanto que quizá ese dolor se olvide, ¿no? Por un momento, ¿no? Sí, 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 sí. Para mí es terapéutico. El dolor, o sea, la escritura siempre ha sido terapéutica en todos los sentidos. O sea, yo, gracias a que escribo, yo digo una frase, gracias a que escribo y a mi mujer y mi hijo y mi familia, yo no estoy colgado de una viga. O sea, esto es así. Pero la literatura es, para mí, un cobijo, para mí es un refugio clandestino, para mí es muchas cosas. Y desde luego terapéutica en el sentido de lo que te decía antes, de dialogar conmigo mismo, de ver cuáles son, de ver plasmados en un papel o en una pantalla cuáles son mis temores de verdad, qué es lo que me tocan y digo, uff, y que en realidad me da lo mismo. Y entonces te ayuda a comprenderte mucho. Y la verdad que a mí la literatura, yo le debo a la literatura todo, todo. Entonces, para mí, ya te digo, es un cobijo y un refugio clandestino. Me gusta mucho utilizar esa expresión. Pues sí, la verdad es que es terrible lo que cuentas, ¿no? Es decir, vivir con dolor todos los días, todas horas. A ver, yo he vivido puntualmente con dolor que al final me hice 2.500 pruebas y al final me dijeron que era estrés, ¿no? Y yo he vivido con dolor un tiempo, un dolor en concreto en una zona del cuerpo y ahí estaba localizado y la verdad es que todos los días, a todas horas, te levantas por la noche a ir al baño, te tal, el dolor persistente y no puedes olvidarlo, no puedes hacer nada, al final, ya te digo, a mí el médico me dijo, mira, ni alcohol, ni café, ni picante, ni lo otro, ni no sé cuánto. Y yo llevaron unos meses y tal, me hicieron pruebas, al final salió que nada, todo negativo. Pero claro, ahí en mitad digo, mira, estoy perdiendo ya la salud mental, vamos, y me dijo, mira, rebaja el pistón, si te tiene que beber una cerveza, bébetela, si tal, cual, y igual que ha venido, se irá, pero claro, cuando es crónico, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Entonces ya, Sí, la sí. verdad es que te estoy Pero, pero, oyendo, pero Leo, no nos metamos en ese berenjenal porque no quiero ir de víctima, no soy ninguna víctima, o sea, simplemente tengo un problema y intento salir de él. Como todo el mundo tiene problemas en su vida, si no es laboral, es de pareja o es de cualquier otra cosa, y todos tenemos nuestra cruz e intentamos salir para adelante. Y pues ese es el mensaje que quiero lanzar, ¿no? Con mis historias. O sea, no porque terminen bien, siempre. No, son de final feliz. No son de final feliz, pero son de enseñarte que puedes coger tu cruz y tirar hacia adelante y ayudar a ahí, otras personas a que vengan contigo. ¿No? Esa ahí. es, esa es mi idea, esa es mi idea. Perfecto, pues vamos para adelante. Ahí está, después de haber hablado de este tema, que había que tratarlo, porque
Era un tema que a ti te preocupa, obviamente, había que tocar ese tema. Ahora seguimos adelante. Me comentabas la música, me hablabas de que escribías canciones de amor, desamor. En la música me he dado cuenta que has mezclado rock duro, heavy, metal, pero también has metido otros tonos más suaves. Estábamos hablando de David Bowie y tal. Ahora me hablas de cartas de amor, me hablas de desamor, de agonía, de angustia. ¿Cuáles son tus referentes literarios? Uf, mi gran referente literario, ya te voy a romper la cabeza, es Francisco de Quevedo. O Ah, sea, ya te rompo la cabeza, ya dices, ¿y este qué narices le ha pasado? Me he leído toda la obra de Quevedo, todo. Y es mi autor favorito. Pero claro, también hay muchísima otra gente. Está Edgar Allan Poe, por ejemplo, me parece maravilloso. Está Lovecraft, que me parece con ese estilo tan anacrónico y tan, me parece una maravilla. Está, yo qué sé, Nick Horby, que no habla de terror, pero es un personaje, o sea, es un autor. No sé si habrás leído Tu fiebre en las gradas o Alta Fidelidad. no he leído nada de Nick Horby, por eso me ha llamado la atención y me gustaría que me hablaras de él, por favor. Pues es un autor inglés que escribió, sus primeras obras fueron Fiore en las gradas, que habla de un hincha del Arsenal, Sí, y Alta Fidelidad, que han hecho una película en la que la interpretaba, si no recuerdo mal, John Cusack, sí, hace unos años ya, que es de un dueño de una tienda de discos. sí, creo que No sé la si he te visto. acordarás. No sé si te acordarás. Pues es el autor de esas obras. Luego tiene, por ejemplo, hay una serie que se llama Estado de la Unión, que son Ujú. pequeños fragmentos de la historia, son historias de amor. Nick Horby es sobre todo historias de amor, con un toque de humor inglés, ácido y tal. A mí me gusta mucho. Es un tipo que me gusta mucho, como escribe. Pero es que, claro, yo soy una persona que como con la música, que escucho absolutamente de todo, menos ciertas cosas que no vamos a nombrar, Ujú. pero en la Ya sé por literatura, dónde, ya sé por dónde ah, va. ya tú Ya sé por sabes. dónde te tiro. O sea, me ha hecho un clic en el cerebro que tarda un segundo y digo, vale, vale. Ya Vale, tú te lo sabes. permito. No se habla de eso en este episodio. No. Pues igual con la literatura. Leo absolutamente todo lo que llega a mis manos. Entonces, mis referentes literarios, la literatura. Es que me da igual, es que desde Garcilaso de la Vega, desde las leyendas de Becker, desde, yo qué sé, es que hay tantísimo para elegir. Me gusta todo, me O gusta sea, que eres todo. lector de clásicos también y recomiendas los clásicos, por Mucho, supuesto. mucho, mucho, mucho. En los clásicos está todo, ¿no? En los clásicos está absolutamente todo. Desde, desde la crítica, en realidad, por ejemplo, el vampiro, tal y como Sí, nos ha llegado de Bram Stoker, sí. en realidad es una obra de Polidori, que era el Ujú. médico de Lord Byron. Lord Byron se va a la finca Diodati, al lado del lago Lemán, en Ginebra, a pasar un verano en el que no hay verano porque hay una erupción de un volcán y hay muchas cenizas y demás, y entonces no ven el sol. Y ahí deciden, en esas noches tétricas y lúgubres, deciden escribir historias de terror. A una tal Mary Shelley se le ocurrió escribir el moderno Prometeo, Frankenstein. A Lord Byron se le ocurrió otro libro. Y a un tal William Polidori, que era su médico, se le ocurrió escribir El vampiro. El vampiro es una crítica al propio Lord Byron. Es lo que decíamos antes, desde el terror se puede criticar todo. Lord Byron era su cliente principal, se lo lleva a la finca Diodati como médico personal y él le hace esa descripción y ese retrato que es el vampiro que conocemos, es el Drácula que conocemos elegante y tal, pero luego tiene ese fondo tan negativo y tan marcadamente eh, sádico. Entonces, es una crítica también y quería hablar de Polidori por eso, porque para que se vea
cómo se critica desde el terror. Perfecto, porque me está dando una visión diferente de la que me suelen dar otros autores, porque claro, cada entrevista coge por un sitio diferente de acuerdo con lo que vayamos hablando, ¿no? Y la verdad es que me parece muy chulo lo que has comentado, porque al final forma parte de la cultura popular y de la cultura, pues, del más auténtico terror primitivo, como puede ser el tema de los vampiros, has hablado de Frankenstein, de hombres lobo. Entiendo que tú habrás mamado muchas historias de estas, ¿no? Todas, todas las que he podido y más. Todas las que he podido y más. O sea, Stephen King me lo he leído entero, Clive Barker también. He leído todo lo que he podido de terror. He visto todo lo que he podido de terror. Me gusta más el Nosferatu de 1922 que el actual. Sí. Soy soy muy así, soy muy raro, ¿qué te voy a decir? King Kong de 1931 es el que me gusta a mí y cosas así. Yo soy un clásico por excelencia, ya no quedamos muchos. Soy el Eres último clásico. primitivo. Hasta para la Soy el- tecnología eres primitivo, Emilio. bueno, soy medio Amis, soy medio Amis. Pero decía Loquillo que él es el último clásico, bueno, pues yo soy el penúltimo, ¿no? Y porque me gusta todo. Muy bien. Pues yo te quería preguntar, lo que es el proceso de búsqueda editorial para Habitación 216, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo describirías tú? Bueno, primero tengo que agradecer a Octubre Negro, que es la editorial que va a editar Habitación 216, que se haya decidido por mi obra, que hayan apostado por mí y por mi obra, ¿no? Pero esto, esto, todos los que escribimos lo sabemos. Esto es golpearse la pared contra un muro una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cerrarte puertas, que te lleguen mensajes o cartas diciendo que no quieren editar tu libro, por lo que sea, porque tienes 200 seguidores menos en las redes que otras personas y cosas así, ¿no? O sea, por argumentos tan literarios como esos. Entonces, el darte de cabezazos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a mí lo que la enseñanza, porque yo intento buscar la enseñanza, y ya llega un momento, antes era muy vehemente, muy salvaje y tal, y ahora llega un momento que busco las enseñanzas, porque ya es que se me abre la úlcera y ya no tiene uno edad para que se le vaya abriendo la úlcera. No sé si me explico, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces busco la enseñanza. Y la enseñanza en todo esto es decir, joder, ¿cuánto quiero yo mi obra? Es acojonante. O sea, la llevo de la mano a un sitio, le cierran la puerta, la llevo a otro, le cierran la puerta, la llevo a otro, le cierran la puerta. Me da igual. Llega gente que te ofrece cosas que no son, no están acordes a lo que tú has pensado para tu obra. Les agradeces muchísimo que se hayan acercado y que se hayan acercado a ti y a tu obra, pero no es lo que buscas. Y entonces continúas. Y es un proceso realmente agotador. Entiendo que haya gente que se autopublique, lógicamente, y gente, no por autopublicado es menos, tiene menos calidad, ni mucho menos. Hay gente publicada en editoriales tradicionales que son una auténtica bazofia en comparación a muchos autopublicados. Y, y por supuesto que la literatura es o buena o mala. Y lo malo es que apuestan por el que tiene 200 seguidores más en las redes sociales. 200 no. Sí, no, Los que tienen mucho ya tienen el libro sacado. Pero ahí al no. final nos encontramos no tanto con editoriales como con imprentas que lo que quieren es sacar un mayor rédito. Después están, obviamente, los que puedan tener muchos seguidores y que sean buenos escritores. Eso Que fuera los parte, que hay, nadie me que los malinterprete. hay, que los Entonces, hay. que los hay, por supuesto. Entonces, pero claro, que después se miden otros baremos en lugar de medir realmente quién escribe mejor o quién escribe peor en un mercado sobresaturado, que al final muchos tenemos que optar por la autopublicación. Yo ya te digo, yo opté por la autopublicación ya nada ni por calidad, ni por no calidad, ni nada, ¿no? Tampoco me comí mucho el coco. Yo lo que tú has dicho, en cuanto ves que te cierran puertas o que
pasan 3 horas y te llaman y te dicen, uy, me encanta tu obra, pero ya te la has leído. O sea, y ves cosas raras, pues entonces al final dices tú, mira, si yo no quiero a mi obra, como lo que tú decías, ¿no? La llevo de la mano aquí, allí, allá. Si yo no soy capaz de dar la cara por mi obra, firmarla, poner una portada, un corrector o lo que sea, y yo dar la cara por ella, entonces mi obra no vale nada. Entonces yo la voy a autopublicar porque quiero dar la cara por ella, ¿no? Entonces por eso lo hice yo. Y porque después está el hecho de la paciencia, ¿no? Es decir, yo no soy una persona con paciencia, pero ya llega un momento que me he examinado tantas veces en la vida, desde el colegio hasta la facultad, y después cursos, lo otro, no sé qué, porque soy una persona inquieta que me gusta ir a cosas y otras. Me he evaluado tanto que digo, mira, no tengo ganas de que me evalúen y que tarden 1 año y medio en contestarme. No me hace falta en mi vida, ¿sabes? Esos nervios. O no contestarte jamás. O el no contestarte jamás, correcto. Entonces dije, mira, autopublicatelo, que te lo compre quien quiera, es lo que tú dices. Existe lo bueno, lo malo, lo regular, las críticas vendrán, las acoges como sea y fuera. Si la obra es buena, yo creo que al final tendrá su público. Yo estoy convencido. Yo he optado, en parte, no he optado por la autopublicación, por el hecho de ser amis, ¿sabes? Porque yo soy incapaz de ponerme a maquetar, de ponerme a corregir, de ponerme a ilustrar, soy incapaz. Y desde aquí hago un llamamiento para que haya una asociación de escritores que nos ayudemos entre todos, porque yo soy un cero a la izquierda en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y soy muy dado, como comentabas lo de los 13 pasos hacia la oscuridad, soy muy dado a que nos unamos para hacer cosas. Vamos a unirnos. El, No, el, el, no estaría nada mal. el proyecto este que montasteis vosotros, Luis Manuel Nieto, Gemma Scarp, Emilio Durán y Eran Mineri, es un proyecto, eso, ¿no? En el que os uníais para un proyecto en común. Y la verdad es que merece bastante la pena esa misma unión para una antología benéfica de relatos de terror. Es decir, Sí, sí. que nada mejor que una antología benéfica de relatos de terror. O sea, es decir, es que una cosa lo pones en una balanza y en otra y dices, esto es magnífico. Esto es magnífico. Esto es como que compras centollos y pones recuerdo de Cuenca. Pues es lo mismo. O sea, te quiero decir, vamos a ver, ¿por dónde saldrá? Pues saldrá por donde tenga que salir. Lo importante es que nos hemos conocido a gente maravillosa y he leído relatos absolutamente fantásticos. Cada uno tiene su visión, lo que decías tú, ¿no? Haciendo entrevistas, pues aquí, haciendo los relatos de la antología, cada uno tiene su visión del terror, de determinadas formas y demás. Y es maravilloso comprobar el talentazo que hay por ahí desconocido. O sea, y me imagino que serán en todos los órdenes. O sea, escuchas música de la que no vamos a hablar y dices, joder, voy a una sala de conciertos chiquitita y escucho mucha mejor música que la que puedo escuchar en cualquier radiofórmula en 6 días seguidos poniéndola. Y cosas así. Es algo que de verdad denigra mucho todo lo que es el arte y la cultura, pero porque yo creo que estamos en manos de auténticos piratas y de bucaneros, ¿no? Y tenemos que evitarlos a toda costa. Claro, lo que pasa es eso, ¿no? Es decir, al final termina uno a veces de dejar de creer y dice, pues lo voy a hacer yo mismo. ¿Cuántos grupos o cuántos escritores independientes se está llevando mucho lo indie, se está llevando mucho la música en los garitos pequeños, se está llevando mucho lo que es el libro más minimalista y tal? Y la mayoría, ya sabemos que el 99% tiene otro trabajo, es decir, que tampoco es que incluso grandísimos escritores no viven solo de la literatura. Y eso ya quiere decir mucho. Yo te quería preguntar una cosa, Emilio. Las angustias y los temores que vemos reflejados en tu obra La habitación 216, es decir, el Emilio de carne y hueso, esos temores y esas angustias de las que hablabas en tu primera obra, ¿cómo están reflejadas en esta segunda obra, La habitación 216? ¿Qué hay de Emilio en esa habitación?
De Emilio hay la lucha, la resiliencia, el aprendizaje. eh, yo he aprendido mucho gracias, no quiero hablar del dolor mucho, pero gracias al dolor y a estar con esta historia, he aprendido a tener paciencia. Yo nunca he tenido paciencia y he tenido que tenerla desde que tengo todo este tema. Entonces, de Emilio hay eso Ujú. en algunos personajes, ¿no? Y es lo que he querido trasladar, esa lucha, ese seguir hacia adelante pese a todo, pese a la tiniebla, pese a la tormenta, pese a los rayos que te caigan encima, pese a lo que pese, seguir para adelante con tu cascarita de nuez en tu océano, seguir para adelante y seguir para adelante, como sea, ¿sabes? O Con sea que los tuyos, tus personajes no se rinden. Son personajes que no se rinden. no, intento hacer que no se rindan. O sea, pueden ser derrotados, pero no se Son humanos, rendirán. claro. No, no. Los derrotarán, los asesinarán, los harán lo que les tengan que hacer, pero no se van a arredrar ni se van a rendir. Eso jamás. No Antes, entra dentro de su mentalidad. antes has hablado del proceso creativo de cómo eres tú. Yo entiendo que eres alguien metódico, que eres alguien más escritor de mapa, como se suele decir. ¿Tienes un horario de escritura también, una estructura planificada? ¿Prefieres lanzarte al vacío una vez que tienes ya más clara y tienes la escaleta creada y eres un poquito más de brújula? ¿Cómo es ese Emilio que se sienta frente a la pantalla y cómo lo tiene todo planificado? Bueno, yo lo tengo planificado, como te decía antes, con la escaleta o el guión, eh, y me pongo los ratitos que puedo. Entonces yo no tengo un horario de escritura. Yo pregunto, ¿hoy puedo, cariño? A mi espalda. Le digo, cariño, ¿puedo hoy? Me dice, sí. Digo, pues nos ponemos, ¿sabes? De hecho, tengo un escritorio portátil que me he comprado que es de 60 por 40, ¿no? Y me lo llevo bien a la terraza, o bien me bajo a un banco, o bien estoy en casa. Bueno, a un banco no me bajo porque no puedo sentarme en sitios tan duros, ¿no? Pero o me voy al sofá, o me voy al sillón, o me tumbo en la cama, o sea, te quiero decir, saco ratitos, saco ratitos. Entonces, por eso te decía que yo hacía un ejercicio muy grande de introspección, porque como no puedo estar desbrozando demasiado, sí que le estoy dando al coco, sí que estoy metido en el personaje, y el personaje está metido en mí, y digo, oye, si hiciera esto, estaría chulo que le pasara esto otro y tal. Y entonces, esas pequeñas notas las voy haciendo, ¿no? Y entonces, luego llego a la hora de escribir y con todas esas anotaciones, ¡pum!, lo pongo rápido. Entonces, es una manera de escribir casi sin red, porque casi tienes que escribir lo definitivo. No es nunca lo definitivo, lógicamente, pero casi lo definitivo. Es la obra que va a salir, casi. Lo que tienes. Tu primer borrador es casi tu último borrador. Entonces, eso de escribir sin red es a la vez apasionante y acojonante. Porque a veces metes mucho la pata, Y tal y como lógicamente. lo cuentas, apasionante, claro, obviamente. Sí. Claro, claro, claro. Es muy eso. Está bonito eso de encontrarse a uno mismo y de que el personaje se te revele o de que tú tengas pensado escribir algo y al final salgas por la tangente. Eso está bien. Yo también te quería preguntar sobre, en una época en la que la inmediatez es absoluta, todo lo queremos a golpe de clic, todo lo queremos para mañana. El otro día hablaba con mi sobrino, ¿no? Y decía, quiero comprarme esto, tío. Y digo, bueno, pues yo qué sé, pídelo por internet o tal. No, lo voy a comprar hoy. Entonces, voy ahora, ¿no? Es decir, entonces, claro, ya si no lo tienes a golpe de clic, que lo tienes en tu casa al día siguiente, lo quieres ya, tienes que ir ya, ¿no? Y luego están las redes sociales. Si tarda un poquito más en conectar, pues me cambio de página y entro en otra. Cuando yo no sé si tú habrás sido jugón, pero nosotros nos pegábamos merendando un buen rato para conseguir que se cargara el juego del ordenador de Spectrum, de Amstrad, y tardaba ahí un buen ratito, ¿no? No haz comillas, comillas, enter. Entonces ya eres de los míos, eres de los míos. ZX Spectrum, era ya simple. Ahí está la musiquita de locos, ¿no? Y Joder. en esta época de inmediatez, ¿cómo crees que afecta
afecta eso al acto de leer, un gran lector como eres tú? ¿Y cómo afecta eso al acto de escribir? Tantos impulsos, tanto notificaciones, tanto telefonito, tanto tal, tanto cual. Eso a la hora de concentrarse, ¿cómo nos podemos evadir? Yo apago el teléfono. Yo directamente apago el teléfono, escribo, no miro internet mientras estoy escribiendo y demás, porque ya te digo, tengo poquito tiempo y no puedo estar haciendo el panoli con el poco tiempo que tengo. Y luego, aparte, el tema de la inmediatez a mí es algo que me pone frenético, porque claro, leer un libro es ir viendo cómo se va desarrollando un personaje, cómo va creciendo, cómo va sufriendo, cómo va germinando en él el dolor, el amor, cómo va saliendo todo, ¿no? Y cómo florece despacito con sus tiempos y demás. Y esta gente lo que quiere ver es el final y decir, la rubia es la mala, venga, toma por saco otro, ¿sabes? Y no puede ser, o sea, leer conlleva su tiempo, su espacio, necesitas tu introspección, necesitas tu sosiego, tu calma, tu concentración, y para escribir igual. Y lo que te comentaba antes del refugio clandestino, para mí escribir y leer es mi refugio clandestino, ¿no? De tranquilidad, de sosiego, de pausa, de silencio de todo este ruido exterior, para poder evadirme y para poder criticarlo con toda la crudeza del mundo, pero claro, intentando dar soluciones, que es lo importante. A ver, Emilio, en un mundo hoy en día con tanta inmediatez, ¿no? Que necesitamos las cosas para allá, es decir, es a golpe de clic prácticamente. Quería preguntarte un poco cómo es ese Emilio, si tú te sientes cómodo en las redes sociales, en la exposición pública como autor, o si prefieres que hable por sí sola. ¿Cómo se maneja ese Emilio escritor en el mundo actual? Pues eso ha evolucionado mucho en el tiempo, porque yo nunca he tenido problemas para hablar con la gente, ni lo tengo. Nunca he tenido problemas, siempre he sido muy sociable, siempre he sido de estar gastando bromas, de hablar con unos, con otros. Eso nunca he tenido problemas. Pero siempre he sido muy pudoroso con mis asuntos internos, con mis miedos, con mis temores, con mis angustias, con mis fragilidades, con sentirme vulnerable y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no hablaba de mis historias, yo eludía el tema, yo tenía un caparazón puesto delante que era, vamos, me río yo de los escudos de los antidisturbios, era algo brutal, ¿no? Era algo brutal. Y, y- y la cuestión es que ha ido evolucionando porque he ido aprendiendo a que estoy intentando ayudar a gente, estoy intentando ayudar a gente no en el sentido de sacarles del arroyo ni cosas de esas, sino de decirles, lee una historia en la que un tío se pone en una situación muy jodida y sale adelante, que tú puedes hacerlo, ¿no? Que todos tenemos problemas y podemos hacerlo. Bueno, pues como yo ayudo o intento ayudar o tengo esa visión de mi literatura de intentar ayudar a la gente, eh, yo creo que es por lo que he perdido ese pudor a hablar de la obra en sí. Me da un plus de confianza, me da un plus de coño, decir, estoy haciendo bien las cosas. Entonces, merece ser contado, merece ser hablado, merece que todo el mundo lo sepa, merece que lo exponga a las redes sociales dentro de mis limitaciones. Yo tengo que llamar a mi hijo y decirle, hijo, ¿cómo se hace esto en TikTok? ¿Cómo se hace esto en no sé dónde? Y él me va diciendo y yo lo voy haciendo, ¿no? O sus amigos incluso. Pero porque yo soy un amis. Y yo soy muy amis de mis amis, ¿sabes? Pero la cuestión es esa, que como lo veo, como que tiene ese sentido de ayudar, ese sentido de dar buen rollo al final, de decir, joder, quítate problemas y tira para adelante, coño, que se puede, que tienes una cosa maravillosa al lado, que es un hijo, una hija, una mujer, una pareja, una mascota, un árbol, lo que sea.
pero lo tienes, tira para adelante, pues eso me ha hecho perder el pudor a hablar de mi obra. Pues muy bien. Como escritor de terror, claro, hay que no tener miedo a ese tipo de situaciones y afrontarlas y sacarlas adelante. Claro. Muy bien, muy buena lección esa. Hagamos una llamada a la ciencia ficción por un instante. Tú imagínate que yo te doy mi correo electrónico y te digo, mira, el mensaje que mandes aquí realmente le va a llegar a Emilio. Este es el correo de Emilio joven, el Emilio de hace 20 años, cuando comenzaba Internet, hace 25 años. Y él lo va a recibir. Mi pregunta es, ¿tú qué le dirías a ese Emilio que empezaba a escribir si pudieras enviarle una carta desde hoy? Pues lo primero que le diría es que ese caparazón que tenía, que se vaya a tomar por saco. Es lo primero que le diría. Que te muestres tal y como eres, con tus vulnerabilidades, con tus fragilidades, con tus miedos, con todo. Habrá gente que le guste, perfecto. Y habrá gente que no le guste, perfecto. Pero sé tú mismo, eso sin ninguna duda. Y por otro lado le diría que no se defraudara, que fuera honesto consigo mismo, que confíe en su voz, que confíe en su literatura, en su instinto, que confíe que al final las cosas salen con mucho sacrificio, con mucho trabajo, pero salen las cosas. O sea, lo que decíamos de la inmediatez. No, no, no. Hay que trabajar, cuanto más trabajas, cuanto más te esfuerzas, cuanto más picas, mejor te sabe el champán de después, ¿no? Pues Mm. vamos a por la botella de champán, pero vamos habiendo sudado bien la camiseta. Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Emilio, ¿cómo vives tú la revisión de los textos? ¿Eres alguien obsesivo, meticuloso o sabes dejarlo cuando crees que el manuscrito está ya, que es capaz de defenderse por sí mismo y dices, bueno, ya basta, ahora hay que mirarlo con ojos frescos, que lo mire otra persona? ¿Cómo eres? Mira, yo soy tan perfeccionista que me he cargado obras a punta pala. He tenido que coger revisiones, o sea, versiones anteriores y desechar lo que había corregido porque me lo había cargado. Me lo había cargado de tanto que quería pulir, pulir, pulir. Al final lo había dejado tan liso que ya no había nada que leer. Entonces, soy muy obsesivo, pero es que lo perfecto es que si tú eres un escritor, tú quieres plasmar la realidad y la realidad es Mm. perfecta. ¿Qué perfección hay en la realidad? Ninguna. Todos sufrimos, todos lloramos, todos vamos al baño. ¿Qué perfección hay ahí? No hay ninguna perfección. Con lo cual, llega un momento que tienes que dejar, como a tu hijo, tienes que dejar, darle libertad, tienes que aprender a decirle, vuela, vuela, estréllate, que yo te acompañaré en el camino, te mostraré lo que yo haría y luego tú haz lo que tengas que hacer, ¿no? Pues con tu obra es un poco lo mismo. Lo que pasa que es un aprendizaje muy complicado y yo todavía estoy aprendiendo. Yo todavía estoy aprendiendo porque no consigo parar en el momento adecuado. Siempre pego un frenazo de más. Siempre, siempre. Pero bueno, ¿qué Yo le vamos a hacer? creo, yo creo que siempre estaremos aprendiendo en todas Sí, las facetas y en todo, ¿no? Si no, y imagínate. no para. ¿Hay algún libro que te haya cambiado la forma de ver el mundo? Sí, sí. Bueno, el primer libro que yo me leí de pequeñito y que siempre recuerdo porque le tengo mucho cariño es 20.000 leguas de viaje submarino y me enseñó a que la historia es muy importante. Sí, el desarrollo de los personajes, todo eso es muy importante, pero la historia, todo, el diálogo va en función de la historia. La trama, todo va junto, ¿no? Va hacia adelante, te va llevando hacia donde tú quieres. Eso lo dice también Stephen King en su libro mientras escribo. Eh, Todo tiene que ir enfocado a la trama, ¿no? Eso lo aprendí con Julio Verne. A lo mejor otras personas aprendieron con él otras cosas, pero yo aprendí eso. Y luego hay libros que me han cambiado la vida de pe a pa, o sea, desde las meditaciones de Marco Aurelio, el Enquiridión de Epicteto, eh, vamos a los clásicos. Me he leído, por ejemplo, las cartas a Lucilio de Séneca, me he leído los ensayos de Montaigne, no sé, hay mucho, todos esos libros te cambian la vida. Yo, de hecho, muchas veces le recomiendo a la gente, me dicen,
¿qué me recomiendas leer? Y yo digo, pues mira, yo te recomiendo que leas cada día una carta de Séneca y un ensayo de Montaigne. Y en un año volvemos a hablar. Y me dices si te ha cambiado la vida o no te ha cambiado la vida. O la perspectiva, la percepción de la vida. Que al final es lo importante, cómo lo percibas tú. Tú tienes, tú puedes manejar lo que tienes a mano. Lo que no está en tu mano, tienes que dejarlo que funcione. Sí, 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 sí. Por lo visto, por lo que veo, eres estoico. Bueno, soy más del Real Madrid. Bueno, algún equipo hay que seguir, alguna corriente también, pero bien, bien. No, no, sí, sí. Soy estoico, Muy soy bien, estoico. muy bien. ¿Y qué proyectos literarios tienes tú ahora entre manos después de haberte quedado vacío con Habitación 216? Pues para mí esto de escribir es como una mudanza y sigue habiendo cajas por desembalar, muchas cajas por desembalar. Y lo digo a modo de promesa, no de amenaza, también, que se sepa. Eh, Ahora mismo estoy escribiendo sobre un tema que me parece, me pongo serio porque es un tema muy importante que son los abusos sexuales a niños y niñas, claro, infantiles. Y, y es una historia que es desgarradora, es muy dura, me está haciendo sentir muy mal en algunos pasajes y eso me da a entender que muchos lectores van a empatizar con esta historia y van a sufrirla, van a temerla, van a odiarla, van a quererla. Va a ser una historia, yo creo que va a ser una historia de bofetada con la mano abierta, bastante importante. Bueno, pues esas También son desde las el punto de vista, también desde el punto de vista mío de la resiliencia, de tirar para adelante y demás. son las historias que calan, ¿no? También las que te dejan barruntando, ¿no? Esas son las historias importantes, las que te dejan dándole vuelta al cerebro Eso, también. eso intento, eso intento. Exactamente, sentirlo. Y yo me pregunto también si tú que eres un lector acérrimo y que te gusta mucho la lectura y sabes tanto de escritores y escritoras y demás del pasado, ¿a quién elegirías tú para sentarte y de qué te gustaría hablar? Oh, eso lo tengo clarísimo desde que era pequeño. Yo, Francisco de Quevedo, una frasca de vino y a cagarnos en la madre que parió a todo el mundo. Vamos, lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Hasta que lleguemos a abrazarnos cantando los himnos del Barça y del Madrid juntos. Es que me da lo mismo. Eh, a desfasar, a reírnos, a tener una noche loca con Quevedo. Con Quevedo, Muy pero bien. el Francisco de Quevedo. Sí, yo creo que te lo iba a pasar bien con él, ¿eh? Con Francisco de Sí, Quevedo, con la astucia que mostraba y el talento que tenía. Ahí te ibas a ver Cuéntame si alguna algo así anécdota era. de las que conozcas de Quevedo. ¿Alguna anécdota? Pues se dice, se comenta que Quevedo era un hombre que tenía dinero y demás. Y entonces se enteró dónde vivía Góngora, sabes que eran rivales Mm. acérrimos. Se enteró dónde vivía Góngora y Quevedo compró el edificio y pasó a ser su casero para echarlo a la calle. Y, por ejemplo, echó a la calle a Góngora y le dijo, venga, desahuciado, fuera de aquí. Pero Quevedo tiene muchas anécdotas, tiene muchas anécdotas. Hay una en la calle del Codo que cuando él salía en las tabernas que hay en Madrid, en el Madrid antiguo, en el Madrid de viejo, hay unas callecitas muy estrechas y una es la del Codo. Y él siempre, después de salir de una taberna, meaba en la tapia de un convento. Y entonces le pusieron un cartelito que decía, donde se reza, no se orina. Y entonces Quevedo, una de esas noches que salió de farra, vio lo que habían puesto y dijo, donde se orina, no se reza. Que digo, que le dio la vuelta, ¿no? A la frase. Le dio la vuelta a la Me la frase. voy a llevar a mi terreno. Hombre, claro, claro. Y luego la más conocida es que apostó con unos amigos que iba a llamar coja a la reina
Eso yo creo que es lo más conocido. Y entonces en un arrebato compró un clavel y una rosa y se lo llevó, se postró ante la reina, puso el clavel, puso la rosa y le dijo: entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Y entonces, claro, la estaba llamando coja, pero la gente, pues, sus amigos se reían y demás, pero se la jugaba, se la jugaba. Se la jugaba, vivía en el filo de la navaja. Y Siempre. ya para terminar con esta charlita, ¿tú qué consejos le darías a las personas que tienen el anhelo de publicar su primera obra? Que vayan para adelante, que sea lo que decía antes, que sean ellos mismos, que nunca, nunca, nunca se defrauden a sí mismos, que nunca... Mira, hay una frase que dice mucho David Summers, que a mí me cae bastante bien, que dice que su padre le decía: nunca pongas el culo ni la mano. Y es verdad, nunca pongas el culo ni la mano, o sea, no pidas y no te arrodilles ante nadie. Tira para adelante, sé tú mismo. Eh, eso es lo primero, eso es lo primero y fundamental. Y luego créetelo, créetelo. Tu historia merece ser contada, merece ser leída. Tu historia merece una oportunidad. Si tú la quieres a tu historia, llévala de la mano hasta la puerta del que la quiera leer, porque merece la pena. Si no es con una editorial tradicional, pues autoeditando, como sea. Pero tú no persevera, sigue adelante, porque al final merece la pena, aunque sea por autosatisfacción. O sea, te voy a contar una anécdota, ¿vale? Yo escribo también de todo y me presenté a un premio de poesía, a un certamen de poesía y dejé el manuscrito, el poemario, en mi casa para que mi madre me lo mandara por correos. O sea, tú fíjate si hace años de esto. Y entonces yo estaba en el trabajo y de repente me suena el teléfono del trabajo. Desde Centralita me dicen que es de mi casa, me pegó un susto tremendo. Digo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y era mi madre llorando para decirme que era una artista, que le encantaban las poesías que había escrito. Ese libro no se vendió, pero eso no lo voy a olvidar en la puñetera vida. Claro, Esas son de las pequeñas cosas que se te quedan para siempre y es una satisfacción que te da la literatura. Así claro. que sigue adelante y tira, tira y persevera porque merece la pena. Aunque sea por ver a tu mujer que te dice: ole, pues ole. Sí. Y que Y ya sirva está, ¿no? como premio, aunque sea en un pequeño círculo y un premio a ti mismo. Claro, claro. Y siempre, siempre esto lo he aprendido también con el dolor de las narices, siempre celebra la meta que hayas alcanzado, por pequeña que sea. Eh, por ejemplo, yo voy a dar 12.000 pasos el día que pueda. Pues cuando dé los 12.000 pasos me iré con mi mujer a comer, por ejemplo. O hoy he hecho no sé qué. La pequeña meta, por ínfima que sea, celébrala. Merece la pena. Son las cosas que te vas a llevar. Al final, el aplauso o la palmadita de la espalda no importa. Es algo efímero, sí. Pues nada, Emilio, ha sido un placer de verdad conversar contigo. Gracias por abrirnos la puerta a tu forma de ver la literatura, a tu proceso creativo, por desnudarte de alguna manera ante nosotros, por hablarnos de cuestiones tan íntimas como las que nos has comentado en algunos momentos y tan duras, y que tu escritura siga creciendo y como hasta ahora, tocando con profundidad a quienes se cruzan con tus palabras. Pues muchas gracias, Leo, por esta oportunidad. Es de verdad facilísimo hablar contigo, siempre estás dispuesto. Es algo que ayuda mucho a todo el mundo y muchísimas gracias por estar ahí y por la oportunidad que me has dado. Para Muchísimas eso gracias. estamos. La oportunidad te la mereces, la oportunidad te la has ganado y lo que tú decías. Para eso estamos los compañeros, para apoyarnos, pulgares arriba y adelante que te lo mereces ya por lo que comentábamos antes también, por la antología benéfica, vuelvo a repetir, 13 pasos hacia la oscuridad, organizada por este señor, Emilio Durán, Luis Manuel Nieto, Eran Mineri, Gemma Enescarp y
esta nos da la oportunidad de acercarnos a la nueva obra de Emilio, Habitación 216. Emilio, enhorabuena y adelante. Gracias. Hasta Muchas la gracias. próxima. A cuidarse. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Igualmente, hasta luego.